Por favor, don Luis Vergara indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Muchas gracias. Luis Alberto Vergara Vega, 13.433.896-2. Derecho a vivir en ambientes de baja contaminación acústica. Probablemente los aspectos negativos que más cueste erradicar en una sociedad son los aspectos inconscientes de estas. Hechos oscuros del pasado en ámbitos sociales son públicamente demonizados al día de hoy, desde el sentido común de una sociedad actualizada y cada vez más consciente. Hechos como el maltrato doméstico y machista hacia la mujer 20 años atrás se ve medianamente mejorado al día de hoy, y gran culpa en la forma poco rigurosa de tratar el tema en el pasado se atribuye en el presente a la normalización de dichas conductas en el pasado. O si lo ponemos de otra forma, se podría decir que estos abusos y violencias descansaban en la parte inconsciente del hombre social de ese entonces. Por poner un solo ejemplo más de estas normalizaciones o aspectos inconscientes, y ahora acercándome a mi temática de exposición, que es la problemática ambiental, diré que antes del 2013 se podía permitir que en un lugar público un caballero pudiera estar fumando un cigarro a 1 metro de un niño, provocando el consumo tóxico de este producto al mismo niño, y teniendo la agravante de que aquel niño pudiera tener alguna condición respiratoria. Una aberración como esta ya no es vista al día de hoy, gracias a la implementación efectiva de la ley del 2013, número 20.660, de no fumar en lugares públicos cerrados. La reprobable conducta era de carácter inconsciente. En otros términos, debemos constatar que nos encontramos aquí en la dicotomía que genera el lenguaje. Lo que puede ser un error, una anormalidad, una violencia, un abuso, no será visibilizado hasta que el lenguaje no sea capaz de renombrarlo con su verdadero y real significado y sus ocultas implicancias. Lo que estaba instaurado como una normalidad es necesario redefinirlo como anormal y perjudicial. Para explicar y graficar la problemática en ciertas conductas nocivas ambientales actuales, me referiré desde mi propia experiencia, ya que de la misma manera en que un discapacitado tiene que trasladarse en su silla de ruedas, termina siendo el que más puede entender el abismo entre la realidad y un ideal de una ciudad inclusiva. Es desde esta vereda de discapacidad, pero en el ámbito auditivo, que he podido darme cuenta que la terapia, progreso y mejora de personas con daños en la audición, o para personas que ven disminuida su calidad de vida por su sensibilidad acústica, como ocurre con las personas del espectro autista y también las personas PAS, personas altamente sensibles, es un derecho que vemos arrebatado por la falta de leyes, falta de fiscalización en caso que haya leyes, y falta de educación de la población y autoridades en general. Pondré 3 ejemplos de comunidades de gente que se ven de peor forma afectados por la falta de educación y políticas legislativas en el tema de la contaminación ambiental acústica. De los más graves, pondré a los niños y adultos del espectro autista, donde un ruido fuerte, repentino y punzante puede llegar a ocasionar crisis nerviosas, donde podría quedar comprometida la pérdida de conciencia y todo el peligro asociado a esto. Un caso reciente lo escuché de un vendedor de audífonos especializados de ruidos, donde la madre de un niño que le recetaron audífonos le contaba que el doctor le recetó los audífonos después que al niño, al escuchar el estruendo de una bocina de micro, perdió el control de su propio cuerpo, corriendo sorpresivamente por delante de su madre sin detenerse en la calle siguiente, salvándose de milagro de un atropello. Aquí el ruido atacó al sistema nervioso del niño, provocando una desconexión en el procesamiento normal del cerebro. De estos ejemplos, muchos similares existen. El otro grupo que ya ha visto reducida su calidad de vida son las personas PAS, o personas altamente sensibles. Estas personas, al igual que las del espectro autista, pueden perder fácilmente su paz mental y pasar a estados de ofuscación e irritabilidad cuando están expuestos a ruidos fuertes prolongados como ruidos de motores mal calibrados, de motos o de autos tuneados, o de otro tipo como los fuertes y repentinos bocinazos o fuegos artificiales. Cualquier actividad que estas personas estén realizando se ve fácilmente interrumpida por estos violentos ruidos, y dicho al paso, creo que a estas alturas es apropiado usar el término violento para estos ruidos.
en el sentido que anteriormente propuse en la introducción, con el fin de empezar a renombrar con nuevas palabras las impresiones que causan estos impactos de ruido en las personas de estas comunidades vulnerables. Un bocinazo, un fuego artificial no previsto, un motor rugiente a tan solo 10 metros del sujeto es un acto de violencia por lo mucho que puede afectar a los sentidos y al aparato nervioso de estas personas. El último grupo en vulnerabilidad son las personas que han tenido algún accidente acústico y quedan con pérdida de audición, con un zumbido en el oído llamado tinnitus. Estas personas, a medida que se exponen a nuevos ruidos fuertes, prolongados o fuertes repentinos, tienen más facilidad de generar nuevas lesiones en el oído. Pueden ir de forma más acelerada perdiendo audición por sobre las de un oído sano. Aquí nos topamos con el ejemplo en donde un oído en proceso de sanación, que necesita ambientes silenciosos y respetuosos para su terapia, termine viviendo un proceso inverso al terapéutico, deteriorando su calidad de escucha, llegando a niveles de sordera avanzados en algunos casos. Vivir en Chile con tinnitus se puede convertir en una experiencia agobiante y un tortuoso camino a la sordera con todo el problema asociado de salud mental que éstas acarrean. El problema dentro de nuestras comunidades de vulnerabilidad también revela otros tipos de problemas sociales, ya que por poner un ejemplo del ámbito automotriz, el hecho de que la gente usuaria de locomoción permanentemente toque bocinas ruidosas, por cierto, fuera de la norma de volumen recomendada, nos da un panorama de ciudad hostil y poco amigable. Las bocinas son como gritos despersonalizados que los usuarios utilizan sin medir lo que pueden afectar a la otra persona y ocupan esta herramienta como un catalizador de su neurosis. Esta reflexión la llevamos al lado de la sanidad mental o también incluso más espiritual. Podemos decir que el que genera la violencia sonora desde su auto genera un sentimiento negativo de confrontación en su propia persona y al mismo tiempo genera un impacto violento en los sentidos del peatón más cercano, que no siendo el destinatario del bocinazo es el que recibirá el mayor impacto sonoro por estar expuesto sin vidrios cerrados, como paradójicamente sí se encuentran más protegidos los oídos del conductor aludido. La manera en que se ocupan las bocinas de ruido este último tiempo y como consecuencia de la pandemia y problemas económicos sociales se ha incrementado proporcionalmente a la cada vez más precaria salud mental de los chilenos, que ya no son capaces de tolerar un pequeño error de sus compañeros de ruta. El ruido en los lugares públicos habla del carácter neurótico de una sociedad, a la vez que prolonga las enfermedades de los que ya padecen y poseen condiciones de tipología nerviosa. Dicho todo esto, es de importancia aplicar leyes claras y efectivas en reducir los ruidos dentro de la cultura cívica de nuestra sociedad, siendo una de las razones principales el derecho a sentir y vivir el silencio en nuestro estar y nuestro andar. El silencio nos permite divagar en nuestros pensamientos y ocupar nuestros traslados y tránsitos como momentos de descansos a nuestros sentidos y sistema nervioso. Minutos. Este derecho al silencio, y a no ser violentado por ruidos fuertes, es dirigido para todo ciudadano que quieran ver mejorada su calidad de vida y salud mental al erradicar de su día a día la mayor parte de ruidos molestos. Otra razón de importancia es el derecho que tienen los grupos más afectados por los ruidos, como he mencionado anteriormente, del espectro autista y personas PAS, como personas con daños auditivos o simplemente personas de sistemas nerviosos más sensibles. Que estos grupos logren incorporarse al acontecer público y puedan participar sin miedo a ser vulnerados en los espacios de participación. Algunos datos a tener en cuenta. Las leyes actuales, como la Ley 90-19, que modifica la Ley número 287-04, con el Decreto 38 de regulación, es una ley decreto mal redactada, mal aplicada, sin plan integral de fiscalización. La educación actual de contaminación acústica no está en ningún plan de estudio, en ningún plan de televisión estatal, en ninguna campaña educativa por Internet. El sistema de salud mental, privados o públicos, no visibilizan y omiten comunicar la importancia de vivir en lugares silenciosos y sin ruidos para la salud mental. Ellos ganan clientes con cada persona estresada en su consulta, así no querrán atacar las causas que incrementan o ayudan a sumar eslabones para los futuros colapsos nerviosos de posibles clientes.
Esto mismo se puede decir de fonoaudiólogos, que verían una reducción de clientes al mediano y largo plazo si los ruidos que afectan el aparato nervioso y auditivo desaparecieran de la ciudad. Pido a las comisiones encargadas urgencia en promulgar el derecho a vivir en paz. El vivir en silencio es una condicionante de poder vivir en paz. ¿Qué persona podría vivir en paz lleno de ruidos que no están hechos para agradar, sino para asustar y sorprender al sistema nervioso? Silenciando nuestro entorno también se ayuda a silenciar nuestro aspecto interno. Y eso es un punto central en el concepto de salud mental, el estar sin ruido en nuestros pensamientos. Quisiera dejar este documento como un precedente de iniciativas que deberían entrar en el sistema político lo más pronto, y ojalá que de aquí, sea cual sea el gobierno que venga, se tome cargo de estos problemas que afectan sobre todo a grupos de gente vulnerables. Agradezco su presencia, don Luis Vergara, y su participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.